y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Este vídeo tratará sobre viajar con aves, sobre qué tenemos que saber para viajar con nuestras aves, sobre cómo prepararnos, sobre si tenemos o no que llevar documentación. Hola Rey, adiós Rey, y además hoy también os presentaremos el oculto, que está por ahí. ¡Hola! ¡Hola, oculto! Así que nada, vamos a empezar con este vídeo. Uy, oculto. Oye, no puede ser de que salgas ahora, que estás oculto. Vaya a ser oculto. ¿Cómo debemos preparar al ave para el viaje? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cualquier viaje, cualquier cosa diferente a lo habitual, puede significar un factor de estrés para nuestras aves. Si a vuestra ave la sacáis de la normalidad de su día a día, pues eso puede provocarle un estrés. En nuestro caso, porque es necesario llevarlos con nosotros porque nos vamos de forma más o menos permanente, entonces sí que los llevamos nosotros porque son nuestras mascotas, entonces este viaje no se lo pueden ahorrar. Pero en el caso de que os vayáis de vacaciones o lo que sea, si podéis encontrarles una persona en la que confiéis que va a cuidar bien de él, pues lo mejor quizás sería dejarlo con esta persona durante el tiempo que duran vuestras vacaciones. A ver, si vais a hacer un viaje muy largo, de muchos meses y demás, pues sí que os podéis plantear llevaros a vuestras aves. Entonces, cuando viajemos, lo más importante es que debemos tener en cuenta el bienestar de nuestro loro. Evitarle que tenga mucho estrés, intentar que el viaje sea lo más cómodo posible para él. Y para ello, hoy también daremos algunos consejitos en este vídeo para que nuestro loro vaya lo más cómodo posible en el viaje. Si el viaje es más o menos corto, pues nos aseguremos de que nuestro loro come y bebe antes de salir. Si es un viaje más largo, importa menos porque obligatoriamente tendrá que comer y beber durante el viaje, entonces ya no es tan importante. Pero si es un viaje más o menos corto, hasta que el ave se termine de acostumbrar a la nueva situación, a la situación de viaje, posiblemente no comerá ni beberá. Entonces es importante que en las horas previas a emprender el viaje coma y beba adecuadamente. Como truco, para que nuestras aves estén relajadas antes de salir, lo que podemos hacer es que nuestras aves o se duchen o se bañen en su bañerita, para así ayudarles a empezar el viaje de una forma mucho más positiva y más relajada. Es verdad que a la mayoría de loros les gusta mucho ducharse o bañarse y después de la ducha o baño se quedan mucho más relajados. Si tenéis un loro al que le estresa, que no le gusta el agua, le da miedo o lo que sea, no lo duchéis o bañéis antes del viaje, porque entonces va a estar mucho más estresado de lo que estaría de normal. ¿Te imaginas ahí? Es importante que antes de emprender el viaje, unos días o semanas antes, con la máxima antelación que podamos, nos aseguremos de que nuestra ave goza de buena salud. Eso significa, como siempre recomendamos, que en toda su vida tenga una dieta equilibrada y adecuada para lo que es su especie y su estilo de vida, pero además que unos días o semanas antes acudamos a un veterinario especializado en aves y haga un pequeño chequeo, una visita rutinaria para evaluar cómo está su estado de salud en ese momento, porque en el caso de que se encuentre con algún problema de salud que quizás estando en casa no le afectaría, al emprender el viaje, al someterlo a una situación nueva, a una situación de estrés, es posible que sí que se noten los efectos de esta enfermedad o de esta patología y que nuestra ave empeore y que al final pues termine siendo una situación desagradable y negativa tanto para nosotros como para nuestra ave. Es muy importante la visita al veterinario, chicos. Entonces, un buen aliado para estas situaciones de estrés es la vitamina C. La vitamina C es una vitamina que contribuye mucho al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Si el ave goza de unas buenas reservas de vitamina C, cualquier enfermedad le va a afectar mucho menos y su organismo podrá luchar mucho mejor contra ella. Cuando las aves se encuentran en una situación normal, lo que es el día a día en casa y todo esto, si tienen una dieta adecuada, los niveles de vitamina C en su organismo serán adecuados, porque es una vitamina que el cuerpo es capaz de sintetizar por sí mismo. Es decir, el cuerpo normalmente ya genera vitamina C por sí mismo. Pero lo que sucede en situaciones de estrés es que el organismo consume mucha más vitamina C de lo normal. Entonces, si cuando emprendemos el viaje nuestra ave no parte de unas reservas de vitamina C elevadas, es posible que estas carencias de vitamina C, debido al estrés que supone el viaje, puedan repercutir en la salud del ave y que una enfermedad o cualquier cosa le puede afectar mucho más de lo que le afectaría normalmente. Es un truco o algo que podríamos hacer unas semanas antes de emprender nuestro viaje, es empezar a introducir alimentos que tengan un alto nivel de vitamina C. Y no solo en las semanas previas, sino que después del viaje también deberíamos darle alimentos más ricos de lo habitual en vitamina C para reponer estos niveles de vitamina C que puedan haberse perdido durante el viaje. Los alimentos que contienen más vitamina C de los habituales que podemos encontrar, la guayaba, la grosella negra, aunque estas dos son frutas que por ejemplo a las ninfas no les suele gustar mucho, el pimiento rojo, las coles de Bruselas, el pimiento verde, el brócoli, el berro, la naranja. Muchas veces pensamos que la naranja es como la que más tiene y no es así, realmente tiene mucha menos vitamina C que por ejemplo el pimiento rojo o que el brócoli. ¿Cómo y dónde transportar a nuestras aves? Antes de emprender el viaje siempre tenemos que pensar dónde van a estar nuestras aves, es decir,
decir, si vamos a transportarlas en una jaula, si vamos a hacerlo en un transportín, qué tipo de transportines van a ser mejor, qué medidas de la jaula debemos llevar si es que van a ir en jaula. Entonces, en primer lugar, ¿jaula o transportín? Jaula. La jaula, por ejemplo, es una buena forma de transportar a nuestra ave para que vaya viendo las cosas, tenga un poquito más de espacio. Sí, esté más abierta a lo que es el exterior y al entorno que le rodea. ¿Qué pasa con la jaula? Que apenas tiene intimidad. Es decir, mucha gente pues puede ver al animal que hay dentro, puede intentar meter el dedo para ver qué es, para ver qué hace. Si el ave se estresa con facilidad, seguramente con una jaula se va a estresar muchísimo más. En el caso de los transportines, hay muchos tipos de transportines diferentes, pero en la mayoría el transportín es como más resguardado, tiene como más intimidad, no puedes ponerle tantas cosas como perchas, sus juguetes y demás, que en una jaula sí que podrías, pero a cambio tienes esta forma de estar resguardado y de estar un poco más alejado de lo que hay en su entorno. Aunque cuando decimos jaula no nos referimos a la jaula que normalmente tendrían en casa, nos referimos a una jaula pues más, una jaula de transporte, una jaula más pequeña, más portable, no una jaula de estas grandes con ruedas o que se ponen sobre un soporte, no, estas no, porque para viajar son demasiado grandes. Entonces, a la hora de elegir qué va a ser mejor para transportar a nuestra ave, tenemos que tener presente qué tipo de ave queremos transportar, si es una ninfa, si es una agapornis, si es un guacamayo, si es un yaco, qué va a ser mejor para la especie de ave que tengo en casa. Y para la personalidad de nuestra ave, si es una ave que es más reservada, que no le gusta o que no disfruta de la compañía de gente nueva y todo eso, pues quizás un transportín será la opción más adecuada. Dependiendo de qué transporte vayáis a utilizar para viajar, si es por ejemplo en barco o en avión, seguramente habrán unas medidas recomendadas o unas medidas máximas que no podrá sobrepasar vuestro transportín o vuestra jaula. Entonces eso es muy importante que os informéis antes de viajar en la compañía que sea. Es que llaméis y preguntéis si se puede y si es que sí, cuáles son las medidas máximas que puede tener vuestro transportín o jaula. Sea donde sea, donde viaje nuestra ave, si es en transportín o en jaula, siempre tiene que contar con comida y agua. Si no es la comida que le damos habitualmente, como su frutita, su verdurita, toda cortadita y demás, no pasa nada, pero debe tener al menos su mixtura o pienso y agua. Nosotros recomendamos sobre todo que durante los viajes les demos más que alimentos nutritivos, sobre todo alimentos que les gusten a ellos. Muchas veces durante los viajes ellos están un poco estresados, al principio sobre todo, y no quieren comer. Entonces si les ofrecemos algo que les gusta, sí que lo harán. Entonces esta es una buena opción para darles, por ejemplo, su panizo, que suele gustarles a todos, darles manzana, por ejemplo, que hay loros que les encanta, darles, no sé, el alimento que más le guste a vuestro loro. Si tenemos que elegir entre mixtura y pienso, seguramente la mixtura será la mejor opción porque les suele gustar más que los piensos. En el caso de que llevemos una jaula, no llevemos un transportín, será una buena opción traer una mantita o alguna cosa para poderla tapar, esa jaula. En el caso de que viajemos en un transporte público, puede ser habitual que haya gente pues que se interese por lo que hay dentro de la jaula, que meta el dedo, bueno, que haga este tipo de cosas, y entonces para evitarle este nerviosismo a nuestra ave, este estrés, pues siempre es mejor traer una mantita o traer alguna chaquetita o lo que sea para poderla poner por encima y que nuestra ave esté relajada y tranquila. Tanto si llevamos a nuestra ave en jaula como si la llevamos en transportín, siempre está bien llevar alguna cosita, como por ejemplo nosotros vamos a llevar esto para alguno de nuestras aves, que es así calentita, entonces se lo pondríamos en el transportín así hecho una bolita para que él, si quiere, pues se pueda meter y acurrucarse. Hay aves que evidentemente esto no lo van a usar, pero depende de la especie de ave que tengáis y demás, pues puede gustarle durante la noche o demás poderse meter aquí dentro, acurrucarse y no pasar frío. La documentación de nuestras aves. Vayamos donde vayamos de viaje, siempre es importante que nuestras aves estén documentadas. Es igual que nosotros, que siempre llevamos el DNI o el pasaporte o lo que sea encima, pues nuestras aves también tienen que llevar sus papeles. En cuanto a la documentación que necesitan nuestras aves para viajar, distinguimos dos tipos de documentación. Por un lado la documentación sanitaria y por otro lado la documentación relacionada con el CITES. Si tenemos que viajar en coche por dentro de nuestro propio país, digamos, no es tan importante tener esta documentación en regla, aunque nunca está de más hacer un chequeo primero en el veterinario antes de emprender el viaje, por lo que hemos explicado antes. Pero en el caso de que salgamos de nuestro país o de que viajemos en otro tipo de transportes, como son por ejemplo el avión, el barco, incluso el tren, sí que pueden pedirnos este tipo de documentación y es importante que podamos proporcionársela para luego que no nos echen el viaje atrás. Por lo tanto, lo más importante antes de emprender el viaje será hablar o bien con la compañía con la que viajemos, en este caso el avión, el barco, el tren, y si viajamos a otro país también sería interesante hablar con la embajada.
de ese país para saber qué tipo de documentación nos van a pedir cuando aterricemos. Una cosa es la documentación que te pidan a la hora de subir al transporte público, pero también tenéis que tener en cuenta la documentación que os pueden pedir si vais a otro país a la hora de bajar ya del avión y entrar en el país. Por lo tanto, es importante tanto hablar con la compañía con la que vais a viajar como con la embajada del país donde vayáis a viajar. Puede parecer una tontería, pero es muy importante hablar con la embajada de ese país, porque hay aves, por ejemplo, que no te las dejan meter en un país concreto, y si les falta algo de documentación que ellos creen que es importante, pueden incluso llegar a sacrificar al ave al llegar al país. Entonces, cuando viajéis con vuestras aves, lo mínimo que vais a necesitar de documentación sanitaria es un certificado veterinario de salud. Este certificado se consigue haciendo una visita al veterinario y pidiéndole que le hagan una revisión para que os den un certificado veterinario de que este ave está saludable, que tiene un buen estado de salud y puede viajar. Y entonces con esto ya posiblemente podréis ir a la mayoría de destinos que queráis ir. Pueden darse casos excepcionales y casos en los que os pidan documentación extra, como analíticas, como cualquier otro tipo de documentación sanitaria. En nuestro caso, por ejemplo, ya que cada año hacemos un chequeo a nuestras aves con un veterinario que viene aquí y les hace una serie de analíticas, tenemos los resultados de estas analíticas y también nos los llevamos para tener documentación extra, porque cualquier documentación de más que tengáis es mucho mejor. Otro tipo de documentación aparte de la sanitaria es la documentación CITES. La documentación CITES es una documentación que se encarga de regular el comercio de aves. Bueno, de otros animales y fauna y naturaleza y demás. Exactamente, en nuestro caso, en el caso que nos ocupa, pues solo de aves. El CITES está dividido en 3 apéndices. Entonces, dependiendo del apéndice donde se encuentra tu ave, está más regulada o menos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso de las ninfas, los agapornis rosecolis, periquitos australianos y la cotorra de Kramer, en el caso de estas 4 especies no se encuentran en ninguno de los 3 apéndices. Es decir, que el comercio de estas especies no se encuentra regulado y por lo tanto no hay ningún problema en cuanto a viajar con estas especies en cuanto a la documentación CITES. Exacto, entonces eso significa que estas aves no necesitan ni estar anilladas ni estar inscritas en el CITES. Aunque siempre es recomendable que las aves estén anilladas, eso siempre es recomendable. Hablando de los 3 apéndices que se encuentran en el CITES, vamos a empezar por el tercero. Va de más reguladas a menos reguladas. El tercero es el que está menos regulado y el primero es el que está más regulado y tiene que tener todos los papeles en regla. Entonces, en el tercer apéndice no encontramos a ninguna citaciforme, entonces en este caso no nos incumbe a nosotros. Después, en el segundo apéndice sí que encontramos ya aves citaciformes. En las aves que se encuentran en el apéndice 2, lo más importante, que eso es obligatorio, es que lo mínimo es que estén anilladas con anilla cerrada, que no hayan sido cogidas de la naturaleza y le hayan puesto anilla abierta, y luego una factura de compra o un documento de cesión conforme tú has adquirido esa ave en un aviario. Conforme tú has adquirido esa ave procedente de cautividad. De forma legal. Entonces, por ejemplo, algunas especies más conocidas que podemos encontrar en el apéndice 2 serían el Agapornis personata, el Agapornis fisher, las Pyrrhoras molinae, algunas especies de guacamayos, como el Ararauna, por ejemplo. Os dejamos el enlace a los PDFs donde están todas las especies de aves en los distintos apéndices del CITES en la cajita de descripción. Entonces así vosotros mismos podéis buscar vuestra especie de ave y saber en qué apéndice se encuentra, si en el 1 o en el 2. En el caso del apéndice 1, allí están las aves que están más reguladas. Entonces eso quiere decir que obligatoriamente nosotros tenemos que tener en nuestros papeles del CITES, es decir, tenemos que tener inscritos a nuestras aves en el CITES y por lo tanto siempre que viajemos tenemos que viajar con nuestros papeles del CITES. Es súper importante porque si no, esa ave, aunque esté anillada, aunque tengas factura, aunque tengas cualquier cosa, si no está inscrita en el CITES, esa ave es ilegal. En España el organismo que se encarga de regular todo este tema del CITES es el SOIBRE. Entonces vosotros tendríais que poneros en contacto con el SOIBRE y ya tramitar todos los papeles para que vuestra ave sea legal. En el caso de que ya el criador o la tienda donde hayáis conseguido a vuestra ave, es posible que ya la hayan registrado previamente en el CITES. Entonces, informaros de eso cuando vayáis a recoger a vuestra ave, informaros de si está registrada o no en el CITES, en el caso de que sea una especie del apéndice 1. Especies del apéndice 1 serían, por ejemplo, el yaco, que ha entrado hace poco en el apéndice 1 y se está liando un poco. Si queréis saber algo más de este tipo de información del CITES, de lo que está pasando con el yaco y demás, ponednoslo en los comentarios y podríamos hacer un vídeo explicándolo porque tiene tela. Algunos guacamayos, como por ejemplo el aramacao, también muchas especies de Amazonas. En general, la
las aves del apéndice 1 no son aves que normalmente se tengan mucho como mascota, aunque es posible que haya casos en que sí, como el caso del yaco, por ejemplo, o algunas especies de guacamayo, como hemos dicho, el aramacao. Otro tipo de documentación que también estaría bien llevarnos y que nos pueden pedir. Por ejemplo, la factura de compra o el documento de cesión. Eso también es importante llevarlo con nosotros para saber dónde se ha adquirido esta ave. Si es el caso de que ha nacido en vuestro aviario o en vuestra casa, no estaría de más tener alguna documentación de los padres. Por ejemplo, dónde se ha adquirido a la madre, dónde se ha adquirido al padre, si tenéis las facturas, si tenéis los números de anilla del padre y la madre, pues no estaría de más también poderlo llevar. La anilla también es importante que la lleven. Sí que es cierto que hay muchas aves que no lo llevan, como hay ninfas que no lo llevan, hay agapornis que no lo llevan, pero como veis en el apéndice 2, por ejemplo, los agapornis, personata y demás, como hemos dicho, es obligado que las lleven. Entonces no está de más también que también anillemos a nuestras ninfas y a las otras especies que no están en el apéndice 2 ni en el 1. Súper importante también que estén anilladas, ¿por qué? Porque a la hora de ir a hacerte el certificado veterinario de salud para que nuestras aves puedan viajar, es importante que vuestra ave esté identificada con un número. Este certificado de salud, si tú lo entregas a la compañía, pues si no tienen número de anilla ni tienen ninguna identificación de tu ave, pues pueden pensar que este certificado de salud no es de tu ave. Entonces es muy importante también que vuestras aves estén anilladas para que puedas incluirlas en el certificado de salud. Y en cualquier otro documento. Al final, un número de identificación es necesario para vuestras aves porque cualquier otro documento que vaya referida a ese ave, si no está ahí el número de anilla, no se sabe si ese documento va referida a esa ave o a otra ave de la misma especie. No se sabe. Entonces es importante que tenga cada ave su número de identificador. Nosotros llevamos por un lado el certificado veterinario de las aves con todas nuestras aves, las 4 aves que nos llevamos, sus números de anilla y demás. Está, como veis, escrito a mano por la veterinaria, porque es un documento oficial, como veis aquí arriba. Y luego, por otro lado, llevamos las analíticas de nuestras 4 aves. En el caso del oculto no llevamos su analítica de él, llevamos la analítica de sus padres. El oculto nació en nuestras instalaciones. Cuando hicimos estas analíticas, él todavía no había nacido. En nuestro caso no tenemos ninguna ave que esté en el apéndice 1, sí que tenemos una ave que está en el apéndice 2, que es el oculto. Cabe remarcar una cosa, y es que cuando intentamos llamar a la compañía para preguntar qué documentos necesitaban nuestras aves, tardamos una eternidad porque hablamos con 4 personas, a excepción de una, la última, ninguna sabía decirnos qué documentos tenían que llevar nuestras aves porque no tenían ni idea. Saben mucho de qué tienen que llevar los perros y los gatos, que es la cartilla veterinaria, pero no tienen ni idea de qué tienen que llevar los animales exóticos. Entonces la mayoría de gente con la que hablábamos nos decía que nuestras aves necesitaban una cartilla veterinaria. Es lo normal que se le pida a los perros y a los gatos porque es donde queda reflejado qué vacunas se les ha puesto a esos animales, si están vacunados, si no, si hay unas visitas veterinarias y demás. En el caso de las aves no necesitan vacunas, entonces no necesitan una cartilla veterinaria, ¿de acuerdo? Como mucho se le pueden desparasitar o se les pueden hacer analíticas, pruebas y demás, pero no se les vacuna. Tipos de viajes. Básicamente los 3 tipos de viaje más habituales que podemos hacer son en coche, en barco o en avión. Luego también hay otros medios de transporte como el tren, por ejemplo, pero lo que debemos tener en cuenta no deja de ser más o menos lo mismo que necesitaríamos en un avión o en un barco. El viaje en coche. Muchas veces viajamos en coche y parece que sea la cosa más normal del mundo, entonces estamos muy acostumbrados y no le damos importancia, pero sí que debemos tener en cuenta algunos consejos. En primer lugar, que el ave nunca esté suelta por el coche, ni siquiera con el arnés puesto. O sea, el ave cuando viajamos en el coche siempre debe estar dentro de su jaula o transportín. Y la jaula de transportín tienen que ir bien sujetas en el asiento del coche. No puede ser que las dejemos allí libres y que al tomar una curva hagan ñeu, ñeu, ñeu. Entonces le ponemos el cinturón o alguna cosa para poderlo sujetar bien al coche y que en cualquier curva o cualquier cosa no se nos vuelque la jaula. Otra cosa que es importante es que durante los viajes no dejemos que les incida directamente la luz del sol a nuestras aves, es decir, que al menos tengan un espacio donde puedan refugiarse de esta luz del sol. Ni sobre ellas ni sobre el transportín, es decir, aunque le dé al transportín y el transportín sea cubierto y no le dé al ave directamente, ese transportín va cogiendo temperatura y al final el ave se acaba chicharrando dentro. Entonces el sol no debe dar directamente ni en la jaula ni en el transportín de nuestras aves. Si viajamos con las ventanas bajadas,
pues que el viento no le dé directamente al ave. Podemos viajar con las ventanas bajadas y no hay ningún problema, pero que el viento no dé directamente al ave. También otra cosa importante es que las aves no viajen en el maletero, porque es difícil controlar lo que pasa en el maletero desde los asientos delanteros. Entonces, si pasa alguna cosa con nuestra ave y está en el maletero, nosotros no lo sabremos y por lo tanto no podremos hacer nada para remediarlo. Otra cosa que es importante es que tampoco le dé directamente lo que es el aire acondicionado. Y en cuanto a la música, que hay gente que nos preguntaba ¿qué pasa si viajo con mi ave y pongo música? No pasa nada, podéis poner música sin ningún problema, no la pongáis excesivamente alta y tampoco pongáis a vuestra ave al lado de un altavoz. Viajar en avión con nuestras aves es algo bastante complicado. Hemos estado informándonos porque nunca hemos viajado con avión con nuestras aves y la mayoría de compañías permiten viajar con perros y gatos, pero no con aves. Sí que hay algunas que lo permiten y la cosa es irse informando en cada caso. Entonces viajar con el avión, con nuestras aves, es complicado por eso, porque hay que encontrar una compañía que lo permita, ver bajo qué condiciones va a viajar nuestra ave, si puede viajar con nosotros como equipaje de mano, si no, y hay que, lo que hemos dicho, ir llamando a las compañías distintas e ir viendo cuáles son las condiciones que ponen al viaje con las aves. Lo primero es llamar a la compañía, decirle, mira, me voy a llevar tantas aves, porque además es importante decir el número de aves que te vas a llevar, porque si te llevas una, pues bueno, pero a lo mejor si llevas varias, no te dejan llevarlas todas en la misma jaula, a lo mejor te obligan a llevar una jaula para cada ave, eso también es importante informarse. Decir, mira, voy a viajar aquí, tengo que llevar tantas aves, tengo esta jaula, puedo llevarla conmigo, puedo subirla al avión, ¿qué documentación necesito? Eso es lo más importante. También puede ser que por llevar a X aves tengáis que pagar un pequeño suplemento, como billetes también de vuestras aves. Viajar en barco. A la hora de viajar en barco con vuestras aves es importante sobre todo también lo mismo, llamar a la compañía antes de hacer ninguna reserva, pero sobre todo es importante que remarquéis si viajáis con mascotas, qué tipo de mascotas y el número de mascotas con el que vais a viajar. Posiblemente os cobraron un pequeño suplemento, en nuestro caso nos cobraron algo simbólico, digamos, porque era nada, pero sí que es importante remarcarlo porque luego si vais allí y hay algunas aves que no habíais dicho que viajarían con vosotros, habíais dicho que habría una y hay dos y luego habría problemas. Una cosa que también es muy importante a la hora de viajar con barcos, no permitir nunca que nuestras mascotas, nuestros loros, viajen en lo que es la zona de garajes. Normalmente las compañías ya no suelen permitirlo, al menos en las que nosotros hemos preguntado, no suelen permitir que las mascotas viajen lo que es dentro de los coches o en la zona de garajes misma. Pero lo decimos por si acaso, por si os encontráis con el caso de que sí que os permiten y vosotros no os planteáis que si puede estar bien o mal, deciros que no es adecuado que viajen allí. O incluso en el caso de que vosotros mismos queráis que vuestra mascota viaje en el coche, que hay gente que cree que estará más segura dentro del coche en el barco. Hay muchas compañías que no lo permiten, como dice Roger, pero hay otras compañías que os lo dejan bajo vuestra responsabilidad, o sea, ellos no se hacen cargo de eso. Pero es importante que no viajen dentro del coche, esas aves. Ni siquiera tampoco en la zona misma de garajes, aunque sea fuera de ningún coche, tampoco. Porque en la zona de garajes se concentran lo que serían todos los gases de combustión de los vehículos que hay ahí dentro, que han estado entrando, saliendo, moviéndose por allí. Se concentran esos gases, son recintos cerrados, entonces estos gases, al no tener una buena ventilación, esa zona, pueden afectar negativamente a nuestras aves. Y ahora, tal y como os lo habíamos prometido, os vamos a presentar al nuevo miembro, al culto. Ahora está muy dormido. ¿Dónde vas? Hola. Es una pirrura molinae, mutación piña, es hija de Coco y Piña, precisamente, nuestras pirruras molinae que teníamos aquí en nuestro aviario y que soltamos el otro día en el Butterfly Park, tal y como os enseñamos en el vídeo. Y se llama Samba. Ahora tiene más o menos 2 meses de edad y nada, y es muy bueno, como veis. ¡Ay, ay, ay, ay! Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperemos que ahora estéis un poquito más informados de qué cosas tenéis que tener en cuenta antes de viajar con vuestras aves. Manita arriba si os ha gustado el vídeo. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Subimos vídeos casi toda la semana. Sed muy buenos. Cuidad muy bien de vuestras aves. Y nos vemos la semana que viene.